a todos y bienvenidos a este video de Comicsmen. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este ejemplar recopilatorio que tenemos aquí. Se trata de la entrega número 36 de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya. Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comicsmen. Y bueno, pues por fin llega a nuestras manos una obra que no habíamos visto publicada en México por demasiado tiempo. Wolverine es un personaje que tiene mucha presencia dentro de esta colección Salvat. Todas las historias que veremos de él en solitario incluidas en esta colección le son por completo representativas, y era obvio que no podían dejar a un lado la que fuera la historia más arriesgada en su momento para este personaje. Justo entre los años 2001 y 2002, Marvel Comics atravesaba por una especie de renacimiento gracias a la nueva administración editorial con la cual contaba. Las decisiones creativas por parte del entonces editor en jefe Joe Quesada y el presidente de Marvel Bill Jemas se centraban en mostrar cambios importantes y arriesgados en sus personajes con la intención de generar emoción y expectativa en los lectores. Y sí se lograron resultados muy positivos la mayoría de las veces, pero hay que decir que su deseo de revelar por completo el origen definitivo de un personaje como Wolverine se sintió en su momento muy osado, por decirlo menos. Y es que Logan siempre se caracterizó por estar rodeado de un aura de misterio relativamente controlado que lo hacía verse muy genial e interesante. A pesar de habernos contado una muy importante parte de su origen con la saga de Weapon X, el esclarecer por completo su pasado era un riesgo que, de haberse hecho mal, pudo minimizar por completo a Wolverine en muchos sentidos. Los lectores sabían eso, así que la propuesta se recibió con bastante cautela en su momento. Esta historia resuena mucho en cuanto a la documentación de la cual se valieron para que se sintiera históricamente adecuada. El arte es impecable y el manejo de sus personajes y trama están bastante arraigados en dar giros inesperados y muy buenas dosis de tragedia. En su momento impactó demasiado bien, pero ¿será que Wolverine Origin destaque igual hoy en día y esté a la altura de lo que se ha convertido el personaje? Lo averiguaremos en un momento más. De acuerdo con los listados de Salvat México, las próximas entregas de la colección serán Fantastic Four Unthinkable, Thor The Last Viking y Civil War, así que habrá que estar muy pendientes. Como es usual, el recopilatorio viene protegido con un plástico el cual nos muestra el precio regular que esperemos mantengan las ediciones de 279 pesos con 90 centavos. Wolverine Origin reúne talentos bastante especiales en cuanto a creativos se refiere. Los guiones están a cargo de Paul Jenkins, quien por aquellos años se había encargado de la genial miniserie de Inhumans junto al artista Jael Lee. El arte fue realizado por Andy Kubert, un ya veterano dibujante que cuenta en su haber con demasiada experiencia con Wolverine y con los X-Men. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo corresponde originalmente a la portada del número 2 de esta miniserie y fue realizada por Joe Quesada, el entonces editor en jefe de Marvel Comics. Como es usual, todas las portadas de esta colección compartirán el diseño aquí mostrado. La ilustración aparecerá enmarcada con un recuadro negro en donde se incluirá el nombre de la colección adornado con rostros de personajes Marvel. Cabe mencionar también que absolutamente todas estas entregas serán pasta dura. En la contraportada tenemos en la parte superior más rostros de personajes Marvel importantes e inmediatamente una imagen correspondiente a los interiores del cómic. Vemos además la descripción general del contenido y mención de lo que recopila, la miniserie completa de Wolverine Origin números del 1 al 6 publicados en 2001. Aunado a esto, vemos los logotipos de Marvel y de Salvat. Recordemos que una de las cosas más características que tendrán estas ediciones es que entre todas formarán una ilustración hecha por el artista italiano Gabriel Dell'Otto si las colocas juntas en tu repisa. Abrimos la edición con el usual collage de imágenes correspondientes al cómic. Posteriormente tenemos hoja de presentación, los créditos autorales y un breve resumen y contexto acerca de Wolverine como personaje y su desarrollo. En su momento, uno de los temores, entre comillas, que se tenían con respecto a meterse con el origen de Wolverine era que pudieran quitarle el ser canadiense. Afortunadamente, dichos temores se desestimaron de manera rápida. Ese aspecto del personaje quedó intacto, y es justo de ese modo que empezamos la historia, mostrándonos Canadá a finales del siglo XIX y la construcción de la residencia Howlett, escenario del inicio de toda la historia. Apenas damos vuelta a la página, conoceremos a Rose, una chica pelirroja de origen irlandés, quien será coprotagonista de esta historia. Se encuentra llegando a la residencia para trabajar en ella, y desde el vamos nos daremos cuenta que la historia gustará de envolver en la tragedia a sus protagonistas.
Nos hablan a manera de resumen sobre eventos trágicos que han vivido los Howlett como familia a años recientes, y se revela que la misma Rose quedó huérfana de padre y madre gracias a la influenza. Y sí, hay que mencionar lo obvio, el que eligieran una coprotagonista como Rose para esta historia fue algo con maña, acentúa esa historia que tiene Wolverine con las pelirrojas. Una de las cosas más extraordinarias y sobresalientes con las que cuenta toda esta obra es el color, es algo simplemente fenomenal. Utilizaron técnicas que no se ven tan a menudo hoy en día. Fue realizado por el artista Richard Isanove y su trabajo habla por sí mismo. Hay escenas que simplemente se prestan para quedárteles viendo gracias a las combinaciones y matices logrados, los cuales se mantienen durante todo el cómic. Wolverine Origin es una serie que juega muchísimo con las emociones del lector en más de un sentido. Saben lo que tienen que hacer para que empatices y comprendas por lo que sus personajes están pasando. El efecto tragedia es muy recurrente en múltiples novelas y obras. Sin embargo, si no se logra de manera adecuada, puede percibirse como chocante. Ese para nada es el caso de Origin. Te transmite a la perfección lo que debe transmitirte. Ciertas partes importantes de esta obra fueron adaptadas en la película X-Men Origins Wolverine de 2009, y a pesar de que sí se notó esmero en la adaptación, llegaron a quedarse cortos debido a las limitantes del tiempo en pantalla. Origin como obra sería muy compatible de adaptar en formato animado en mi opinión, aunque a estas alturas creo que carecería del impacto debido. Los giros de trama fueron lo que más fuerza dio a la historia, y aunque aquí trataré de no spoilearlos, hay que tener en cuenta que ya son del dominio público. Anteriormente, mencioné que existía un cierto temor cuando esto fue anunciado acerca de que Wolverine dejara de ser canadiense por alguna razón. Y créanme que en su momento fue una muy agradable sorpresa que todas esas especulaciones se apaciguaran gracias a lo que vimos en toda la obra. La nacionalidad del personaje se respeta por completo y se hace absoluto homenaje al pasado de Canadá y al tipo de vida que llevaban los pobladores de dicho país en esta época. Aquellos tiempos cuando se respetaba la esencia de los personajes antes de hacerles cambios importantes. Y bueno, pues como punto negativo en mi opinión, hay que mencionar que se les ocurrió en la traducción llamarle a Wolverine Lobezno, cosa que por supuesto no cuadra para nada con el personaje en México. Por aquí en un cuadro de texto nos dan una explicación del por qué lo hacen, pero no tiene mucho sentido. Aquí sí, tache para Salvat. Creo que estas páginas vienen de la edición española, ya que más adelante aparece el nombre de Lobezno en varios rótulos cuando vitorean al personaje, y aparentan ser parte del diseño de la página. No sé si lo hayan hecho para evitar cambiarlos, pero sea como sea, es un nombre que no le queda en lo más mínimo aquí en México. Wolverine Origin es una historia que destaca demasiado por su estructura y la importancia que tiene para el universo Marvel. Hacen una cantidad aceptable de guiños para lo que podría ser el siguiente paso en la vida de Logan, y cuando menos, la primera mitad de la historia es donde mejor disfruta su ritmo, ya que para finalizar, siento que hay varios detalles que se notan apresurados hacia el cierre, como que Paul Jenkins quería explicar más y no le fue posible por falta de espacio. No es algo malo que afecte a la historia ni mucho menos, pero sí es notable. El cómic cuenta con su habitual sección de extras, iniciando con los datos biográficos del escritor Paul Jenkins, el dibujante Andy Kubert y el colorista Richard Isanove. Ya para finalizar, tendremos de nuevo las escalas Marvel de niveles de poder, con personajes relacionados por completo a Wolverine. Tendremos información sobre su versión clásica y su versión de Días del Futuro Pasado, de X-23 y de Daken, y al final de Old Man Logan. Asimismo, tenemos la sección de lectura recomendada. Wolverine Origin fue una apuesta arriesgada que llegó a darle muchos dividendos a Marvel y críticas positivas en su momento. Fue una carta que solo se pudo jugar una vez. Posteriormente hubo algunas continuaciones y series adicionales manteniendo esta temática y no llegaron a gozar del mismo tipo de impacto. De cualquier manera, la obra es algo que se disfruta en general y su peso dentro del universo Marvel y para el mito de Wolverine es innegable. Si eres fan de este personaje, es indudable que tienes que echarle un vistazo. Y bueno, pues en Comicsmen les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.